Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 198. Los aldeanos se reunieron a mi alrededor. Está aquí, la fortuna de Hisan. El hombre del megáfono gritaba cada vez más fuerte, y antes de darme cuenta, el canto y el sonido de los gongos se volvieron salvajes de nuevo. Un torbellino de gente. Por aquí. Seguí a la gente bronce, esquivando a la multitud para esconderme de los aldeanos, pero no fue suficiente. Vaya, increíble. Esa persona realmente va a conseguir el gallo de oro. La gente que aún no entendía la situación murmuraba, mientras los aldeanos corrían hacia mí, dejando todo lo demás atrás. Algunos se inclinaban hasta el suelo y rezaban hacia la montaña, y Baxaeon había desaparecido entre la multitud. Y entonces... Por favor, escapa. Empujé a la gente bronce y a la subgerente Eun detrás de mí, tratando de protegerlos de los aldeanos, pero la gente bronce dio un paso adelante como para enfrentarlos. Cálmate. A estas alturas, es muy probable que no pueda irme a salvo, de todos modos. Y estaba claramente escrito en el manual. Lo miré a los ojos. ¿Qué hacer en este tipo de situación? A veces sucede durante las operaciones de rescate que uno de los agentes es capturado por los aldeanos. Pero a menos que sea el último día del festival, no cargues imprudentemente ni te enfrentes a todo el pueblo. Siempre puedes volver a entrar al pueblo durante el festival. Lo que eso significa es que puedes volver con la preparación adecuada. No dejes que las emociones te dominen y desperdicies una oportunidad preciosa causando una conmoción. Actúa con sabiduría y decisión. De esa manera, la persona capturada, los que se quedan atrás y los que serán rescatados pueden escapar del desastre con vida. Ve, y rápidamente encuentra una manera de rescatarme, luego regresa. Esa es la única manera en que sobreviviré. Pude ver la lucha en los ojos de la gente bronce, un tira y afloja entre la emoción y el juicio racional. Pero pronto, la racionalidad ganó. Mañana. Volveré por ti. Pase lo que pase. El agente bronce rápidamente me entregó un cordón de zapato de 5 colores, que guardé en mi tatuaje de inventario. En el peor de los casos, si me arriesgaba a desaparecer o suicidarme, sería mi último recurso para escapar. Entonces el agente bronce se abrió paso entre la multitud a una velocidad aterradora y corrió hacia la entrada. Está aquí, la fortuna de Hisan. Al mismo tiempo, los aldeanos se abalanzaron sobre mí. Parpadeé. Parecía que había perdido el conocimiento por un momento. Y cuando volví en mí, estaba acostado en el amplio y antiguo suelo de madera de una casa. Puertas correderas a ambos lados de la habitación cuadrada. Vi un diseño similar recientemente. Es esa casa con techo de tejas. La subgerente Eun no estaba por ningún lado. Parecía que no había sido capturada conmigo. Eso fue un alivio. Me miré las piernas. Ambas piernas estaban atadas con una cuerda dorada. La cuerda dorada salía por un agujero en una de las puertas correderas. Cuando tiré un poco, sentí algo de elasticidad. Parecía estar fija en su lugar. Así que comienza. En ese momento. DRRRK. La puerta corredera se abrió y entraron personas. No, solo 2. Uno trajo una bandeja con comida festiva, el otro llevaba una botella de alcohol. Los 2 se inclinaron profundamente, dejaron la comida y la bebida ordenadas. Entonces comenzó a sonar una música tenue. Parecía que fuera del edificio, un festival salvaje y frenético seguía en marcha, toda la noche. Los 2 sacaron una pequeña caja de rifa y sortearon. Finalmente, el que sacó un palo con una pluma de gallo se quedó, mientras el otro bajó la cabeza y se fue. El que se quedó fue la persona que había traído el alcohol. Saeon. El aldeano que había traído la bebida, Baxaeon, me miró. Podía adivinar quién había arreglado las cosas para que yo sacara el premio especial. Anoche, ¿me hiciste sacar el palo del premio especial de tu bolsillo a propósito? Revisa mi bolsillo. Definitivamente me había incitado así. Esa fue la única acción inusual que podría explicar por qué yo, que ayer me quedé en blanco,
Obtuve el premio especial hoy. Fue para convertirme en alguien que ya había ganado el premio especial, para hacerme calificado. ¿Para qué me guiaran a sacar el premio especial hoy? Una profunda satisfacción brilló en los ojos de Bak Saeon. Y con voz ronca, habló. Si eso es lo que piensas, ¿y qué? Así que has estado planeando esto durante mucho tiempo. Debes haber pensado mucho si esto funcionaría, y qué hacer si los agentes no lograban rescatarte. Una sonrisa extasiada se extendió por los labios de Bak Saeon. Así es. Liberación. Locura. Lo pensé todos los días. ¿Qué haría si alguna vez me eligieran? Nunca quise terminar así. Cada vez que dormía en esta casa de mierda, cada vez que alguien moría, incluso cuando mi hermana mayor murió. Escupió las palabras como si estuviera vomitando. Siempre pensé, nunca quiero terminar así. Joder, si muero, Dios o lo que sea. Dios. Bak Saeon tragó. Había una sensación de inquietud y emoción al hablar de un tabú. Este festival es para adorar a un dios, entonces. ¿Adorar? No. Bak Saeon prácticamente gritó. Esto es un ritual para hacer un dios. Eligen un día propicio, lo convierten en un festival, y quien sea elegido es consagrado en el santuario del pueblo para convertirse en el dios, la fortuna de Hisan, que nos liberará de la verdad del mundo. ¿Realmente cree en esa locura? ¿Es eso realmente posible? No lo sé. Pero... jadeó. Realmente hay algo aquí. En los días del festival, si ningún forastero gana el premio especial, los aldeanos recogen los palos restantes y los sortean entre nosotros. ¿Y si alguien es elegido? El rostro de Bak Saeon se puso rígido. Cuando termina el último día del festival, te ponen una bolsa en la cabeza como al ganado y te arrastran al santuario de la deidad del pueblo. Te llevan allí y hacen algo. ¿Qué quieres decir? No lo sé. No lo sé. Pero hay algo. Su rostro palideció. Cuando los que fueron arrastrados regresan por la mañana, sus caras son diferentes. No pueden hablar. Comienzan a prepararse juntos para el festival del próximo año. Y cuando termina el festival para el que se han preparado, se ahorcan en el santuario. Pero entonces, en cada festival, aparecen de nuevo. Aunque murieron, regresan. Salen del santuario. Aulló. Tocan en la banda tradicional. Lo están haciendo ahora, afuera. Ella. No voy a terminar así. No voy a morir. De ninguna manera. Los ojos de Bak Saeon brillaron con miedo, ira, instinto de supervivencia y una sensación de alivio por haberlo logrado, luego se calmaron en un cálculo racional. Ahora que has sido elegido, el festival y la rifa han terminado. Ya no tengo que volver aquí. Estar atrapado en este pueblo olvidado de Hisan, estar retenido aquí, todo ha terminado ahora. Entiendo. Asentí. Bak Saeon murmuró. ¿Así que ahora eres un iniciado y puedo hablar de ello? Jaja. Solía pensar que cualquiera que empezara a hablar de estas cosas primero era un idiota, pero esto, así es como se siente, La sensación de estar en una situación que nadie más conoce, tener que tragar información que no puedes compartir. Es casi divertido, pero creo que entiendo mejor que nadie cómo se siente Bak Saeon en este momento. Honestamente, debería estar enojado o ansioso en este momento. Este loco bastardo de Bak Saeon, solo para salvarse a sí mismo, empujó a un funcionario que solo había venido a rescatarlo y dijo que no había forma de ayudar, a su lugar como chivo expiatorio. Debería estar enojado, asqueado, ansioso y desesperado por encontrar una salida. Eso sería natural. Pero extrañamente, no lo estoy. En cambio, hay una extraña sensación de paz. La sensación de que el complicado mañana y el futuro cercano se han vuelto un poco más borrosos. Ahora que estoy atrapado aquí, no tengo que pensar en nada más. No más deseos de un favor, no más preocupaciones por la atadura del director Hou, no más prisas por información en un mes, no más pensar qué hacer con un agente después de que mi tapadera haya sido descubierta. ¿Es esto solo escapismo? Es casi ridículo, incluso absurdo, que la amenaza de muerte me haga sentir a gusto. Pero es verdad. Así que pude hablar con calma. Sin compasión ni ira. Ya veo.
Entiendo. Entender. La vigilancia regresó a los ojos de Bak-Saeon. Vas a decir, lo siento por ti, entiendo, y luego pedirme que te deje ir, diciendo que esto no está bien. Quizás. Pero, sé lo que es vivir el día a día con miedo constante, incapaz de relajarme, sintiendo siempre que podría morir en cualquier momento. Me miró con una expresión sumisa. Aún así, es afortunado como elegiste entre los dos agentes. ¿Por qué quieres morir? Un poco. No estoy seguro ahora mismo. Nunca has querido morir, ni una sola vez. Así que sí. Eso no es cierto. Bak-Saeon respondió de repente. No quiero morir. Si querías morir, bien por ti. Puedes quedarte aquí, entonces. Extraño. No había ninguna señal de que estuviera tratando de burlarse de mí, ni ninguna indicación de que estuviera disfrutando del hecho de que me había engañado. Aunque fácilmente podría haberse burlado de mí, no parecía divertirle mucho. Todo lo que podía sentir era una desesperación egoísta por sobrevivir. Tampoco parecía sentir ninguna culpa. Más bien, parecía que no le quedaba espacio para la culpa. Ahora que lo pienso, siempre ha sido así. Siempre se ha aferrado desesperadamente a lo que le beneficiaría, a lo que le mantendría vivo. Pero al menos, si no se deleita viendo sufrir a otros por su culpa, o no encuentra diversión en atormentar a la gente, podría haber un enfoque diferente. Podría usar eso. Aún así, no hay forma de que simplemente escape a la realidad hasta que muera así. Al final, hablé. Saeon. Si hubiera una manera de que tú y yo sobreviviéramos, ¿ayudarías? ¿Qué? Solo tendrías que pasar por más problemas que ahora, y correr el riesgo de ser descubierto. ¿En serio me preguntas si lo haría? Bastardo loco. En ese momento. Cielos, basta. Incluso desde una perspectiva narrativa, hay un límite. ¿Cómo puede alguien ser tan grosero? Ah, amigo. ¿Por qué hay tanta gente hoy en día que paga tu amabilidad con traición? A este Brown también le duele el corazón. El peluche empezó a hablar de nuevo. Permíteme ayudarte. Primero, salgamos de aquí. Luego, mostremos lo que realmente significa el karma. ¿No sería emocionante y satisfactorio? Ah, está bien. El peluche se quedó en silencio. Lo haré yo mismo, ¿no sería más entretenido para ti? Bueno. Supongo que sería mejor que las cosas fluyeran con el apoyo adecuado. Está bien. Terminé mi conversación con el peluche y volví a mirar a Bak-Saeon. Como no esperaba nada de él en primer lugar, hablé con total indiferencia. Pero Saeon. Voy a morir por tu culpa. Solo soy alguien que vino aquí a rescatarte, pero no pudo porque no había forma de hacerlo. Estoy muriendo porque me empujaste a este lugar. ¿Cómo es esto mi culpa? El rostro de Bak-Saeon se torció. ¿Acaso le dije a alguien que matara a alguien si obtenían el premio especial? ¿Empujé a alguien al santuario y lo maté? Otro es el que mata. Entonces, ¿qué? Se supone que debo morir yo en su lugar. Eso. Enfurecerse y maldecir trae desgracia. Al mismo tiempo, tanto Bak-Saeon como yo nos giramos hacia la puerta corredera. Se escuchó un murmullo. Enfurecerse y maldecir trae desgracia. Enfurecerse y maldecir trae desgracia. Enfurecerse y maldecir trae desgracia. Aquellos que olvidan, desaparecen. Aquellos que olvidan, desaparecen. Aquellos que olvidan, desaparecen. Que nos concedas la bendición de Hisan, oh, representante. Que nos concedas la bendición de Hisan, oh, representante. Que nos concedas la bendición de Hisan, oh, representante. Que nos concedas la bendición de Hisan, oh, representante. Que nos concedas la bendición de Hisan, oh, representante. Un sonido de campana. Bak-Saeon miró la puerta con el rostro pálido. Claramente no había nada allí, pero el sonido de la banda tradicional de afuera se hacía cada vez más fuerte. Bak-Saeon. No. Se fue al lado opuesto de la puerta, se agachó y se cubrió la cabeza. Era difícil creer que esta era la misma persona que normalmente causaba todo tipo de problemas sin dudarlo. Estaba completamente indefenso. ¿Es esto una respuesta traumática? Quizás esto funcione. Después de una breve vacilación,
Abrí la boca y hablé hacia la puerta corrediza. Lo siento. Estaba tan nervioso que maldije. El murmullo se detuvo. Eso no fue apropiado para el festival. Intentaré hablar con más educación de ahora en adelante. La puerta corrediza permaneció perfectamente inmóvil. Y entonces, ella. El sonido de la banda tradicional se reanudó, alejándose gradualmente, hasta que se desvaneció por completo en el ruido del festival. Bak Saeon. Se levantó de la esquina junto a la puerta corrediza, empapado en sudor frío, y me miró con una expresión confusa. Acabo de ayudarte a no morir, de nuevo. No sientes ni un poco de gratitud. Así que me estás diciendo que, si estoy agradecido, debería morir en tu lugar. Haces que parezca que decir gracias tendría un precio insoportable. Bak Saeon me miró como diciendo, ¿de qué estás hablando? Es así. Haz lo que quieras. Parece que tu vida es muy valiosa para ti. Luego miré mis pies. Pero mi vida también es valiosa para mí. Aunque a veces pienso en querer morir. Después de un largo silencio, Bak Saeon finalmente habló. Entonces, ¿cuál es exactamente esta forma para que ambos vivamos? Respóndeme. Deslicé mi mano aún libre en mi bolsillo y giré una insignia plateada entre mis dedos. Corazón de plata. Es simple. Porque, justo ahora, después de escuchar las palabras de Bak Saeon, me di cuenta de qué tipo de historia de terror es esta. Voy a sembrar dudas en su fe. Creación de dioses, liberación de la verdad del mundo, rituales compartidos solo por unos pocos elegidos, resurrección de los muertos, chivos expiatorios. Todo apuntaba a una cosa. Esta es una historia de terror bajo la iglesia de lo desconocido luminoso.